En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 9 y 10 dice la palabra. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y si tomamos el versículo 12 ahí como para complementar un poco lo que está diciendo o lo que queremos decir con con este pasaje, en el versículo 12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. No, no podemos nosotros dejar de olvidar lo que significa los milagros en la vida cristiana. Porque a veces los milagros no los entendemos muy claramente. Y en esa época, en la época de los apóstoles, en la época de la expansión del Evangelio, en esos primeros momentos de la obra cristiana en el mundo, los milagros se daban de una manera sobrenatural. Eran tan sobrenaturales como este milagro del que se está hablando acá. Pablo llevaba casi 24 horas disertando, casi 24 horas hablando de lo que es la palabra. Y, y él no paraba de hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero también del poder de Dios. No solamente del poder de salvación, sino del poder milagroso de Dios. Y yo quiero hablarte también de ese poder milagroso de Dios. Pablo estaba hablando y exponiendo lo que Dios había hecho en su vida. Y, y yo me imagino la profundidad de las expresiones de este hombre para tener cautiva una audiencia durante 24 horas. Este pobre muchachito que estaba, y dice la palabra que era un joven, ¿no? Cuando se refiere a un joven, se refiere a una persona muy joven, porque pues en esa época hablar de jóvenes era hablar de niños. Yo me imagino un joven de 15, 16 años que estaba escuchando la palabra. ¿Qué hacen tus hijos de 15, 16 años? Se la pasan pegados al celular con sus juegos, escuchando música rara, esa música moderna que no tiene ninguna profundidad espiritual ni nada de eso. O escuchan la palabra de Dios. Porque lo que hizo que este muchacho Eutico se levantara, estando muerto después del golpe que se pegó, pues después de haber caído de un tercer piso, lo que hizo que se levantara fue el poder de Dios, no el poder de Pablo. Y entonces tendríamos que pensar qué estamos haciendo nosotros en este momento para que el milagro de Dios se dé en nuestras vidas. El Señor me ha llevado mucho a pensar en estos días en eso, ¿saben? En qué estoy haciendo yo para merecer el milagro. No para merecer la salvación, porque ya como vimos en un devocional anterior, no, nada que ver, yo no tengo nada que hacer con respecto a la salvación, sino solamente recibir a Cristo. Pero ¿qué estoy haciendo yo para recibir el milagro que tanto le estoy pidiendo al Señor? Y me ha llevado el Señor a doblar mi rodilla y a verlo a Él tan maravilloso, tan amoroso, tan grande, tan poderoso como es Él, que aún en medio de mi angustia, Él es mi paz.
que aún en medio de mi necesidad Él es mi proveedor, que aún en medio de mis cárceles Él es quien rompe las cadenas, que aún en medio del dolor que pueda estar experimentando, Él es mi sanador. ¿Qué es Dios para ti? Y tal vez eso te pueda ayudar a pensar en el milagro que estás pidiendo. Porque si no tenemos claro eso, va a ser muy difícil que el milagro se dé en nuestras vidas. Este muchachito estaba ahí, era escuchando la palabra. Y el Señor en medio de todo permitió que este niño cayera de allá. Fue para mostrar su poder y su infinito amor hacia nosotros. Así que por más de que estés atravesando por una tribulación, Dios está pendiente de ti. Aun si estés sintiendo que estás muerto, que estás muerta, Dios es el único que te puede dar vida. Deja que Él actúe en tu vida. Dale la libertad para que Él obre de esa manera sobrenatural como solamente Él suele obrar, y vas a ver los milagros sucediendo en tu vida. Hoy quiero orar para que el milagro que estás esperando se dé en tu vida. No sé cuál sea la necesidad, no sé cuál sea el milagro por el que has estado orando, pero hoy vas a ver que ese milagro se hace vida en tu vida. Y decláralo, confiésalo. Confiesa que ya puedes ver, confiesa que ya puedes caminar, confiesa que ya puedes hablar, confiesa que ya te puedes levantar de la cama y dale la gloria y la honra a Dios, porque Él hoy ha venido para darle vida a tus sueños. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.